Bueno, unidad uno, ¿sí? La sociología como ciencia, así se titula la primera unidad, ¿sí? La sociología, que es una ciencia dentro del campo de las ciencias sociales. Ya reconocemos que la sociología es una ciencia dentro de otras ramas de ciencia que son las ciencias sociales, que, a diferencia de otras disciplinas científicas, dados los objetos de estudio, no puede tener razonamientos objetivos o netamente objetivos. De esta manera está impedida darnos certeza realmente de lo que es la sociedad, ¿sí? Ustedes, si quieren, igualmente en algún momento, si tienen alguna pregunta, interrumpen, muchachos, no hay problema, ¿sí? Luego voy siguiendo el documento como para irme guiando. Entonces cabría preguntarnos, ¿por qué la ciencia sociológica no puede dar certezas de su objeto de estudio? Pues, en el estudio de aquel se hace presente un factor que no está tan presente en otras disciplinas científicas. Este factor es el factor ideológico. ¿Qué entendemos por factor ideológico? Entendemos que la ideología es la concepción que cada uno puede tener del mundo, ¿sí? No tiene que ver si profesás, qué sé yo, un partido político u otro, ¿sí? No tiene que ver con eso específicamente, sino que cómo percibimos el mundo en general, no solamente en el plano político, en general. Estamos hablando del factor ideológico en el sentido del sujeto que investiga, ¿no? Diga el sociólogo. Este factor ideológico va a condicionar la apreciación que el investigador puede realizar sobre el objeto de estudio, no pudiendo justamente ser objetivo, ¿sí? No pudiéndose alejar de esa subjetividad que lo abruma. En otras palabras, en las ciencias sociológicas, el factor subjetivo no puede ser dejado de lado de la misma manera que ocurre en otras ciencias, pues el sujeto investigador forma parte del mismo objeto de estudio que está analizando. De esta manera, el factor ideológico es el ingrediente, entre comillas, por el cual se han desarrollado distintas teorías. ¿Vieron que hay un montón de pensadores en la sociología? Hay un montón de autores. Respondan, chicos, pues si no me siento que estoy acá hablando solo, por acá mismo el Meet. Hello. ¿Vieron que hay muchos autores? Bueno. Estos autores aparecen justamente por esta cuestión del factor ideológico. Cada investigador tiene una percepción del mundo distinta. Y a lo largo de toda esta materia vamos a ver justamente estas teorías, producto del factor ideológico de los investigadores. En definitiva, la ciencia sociológica no nos ofrece verdades absolutas, sino que son todas relativas, es decir, son todas teorías. Es por eso que de aquí en más, en este curso, vamos a desarrollar algunas de las distintas corrientes de pensamiento que pretendieron dar respuestas explicando lo que es la sociedad. Para entonces que cuando opinemos de la sociedad, podamos hacerlo desde un resguardo más científico que solamente una mera opinión. Ya sabiendo que del estudio de la sociología no afloran entonces certezas absolutas, lo que sí podemos tener con certeza son datos, que si los conjugamos con las teorías, los datos son objetivos, ¿no? Los datos son datos, no se pueden modificar. Podríamos sí entonces arribar a tener una opinión más profesional, o sea, de lo que es la sociología. O sea, teorías más datos empíricos igual apreciar la sociedad desde el conocimiento científico. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, veamos entonces, primero, antes de adentrarnos en las teorías, vamos a ver qué tipos de conocimientos existen o existieron a lo largo de la humanidad. Entre ellos vamos a encontrar el conocimiento vulgar, el conocimiento metafísico o precientífico y el conocimiento científico. Vamos con el conocimiento vulgar. Es aquel conocimiento que no pretende demostrar en sí nada. Es un conocimiento inconsciente. Por ejemplo, atarse los cordones, la zapatilla, cortar una cebolla en juliana y boludeces, ¿sí? Básicamente. Después tenemos el conocimiento metafísico o precientífico, entendido aquel como el tipo de conocimiento dogmático, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es dogmático? No estoy hablando boludeces acá. Bueno, el conocimiento metafísico es aquel que tiene un carácter dogmático, que está justificado en la fe y en las tradiciones, no en el orden racional. El dogma, ¿sí?, o no acepta un conocimiento que lo refute, ¿sí? Aquel solo se justifica a partir de las creencias. La justificación de sus enunciados es solamente por fe. Los sistemas de creencias no tienen racionalidad. Y después tenemos el conocimiento científico, entendido aquel como el tipo de conocimiento no dogmático, que es inmodificable, por decirlo de alguna manera. Este sí acepta refutaciones, conocimientos
que le permitan descubrir nuevas cosas, justificado en los hechos, no por la fe. Las ciencias se equivocan y se retractan a su vez por los mismos hechos, utilizando otros medios de investigación. Bueno, como a nosotros nos interesa de todos estos tipos de conocimientos solamente el conocimiento científico, porque al fin y al cabo la sociología es una ciencia, bueno, primero tiene un método, ¿sí?, el cual consiste en una serie de pasos, los cuales permiten considerar aquel conocimiento generado como un conocimiento científico, permitiendo descubrir y establecerse leyes. Y también cuenta con un marco teórico, el cual consiste en un cuerpo teórico alrededor de un método, que permite analizar los datos transformándolos en resultados, ¿sí? Este conocimiento va a intentar dar respuestas del mundo o al mundo, ¿sí?, el mundo que nos rodea, en todas sus posibilidades, desde diferentes disciplinas como por ejemplo pueden ser las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias formales y las ciencias aplicadas, ¿sí? Las ciencias naturales, encontramos dentro de las ciencias naturales, por ejemplo, la biología, la química, física, matemática, perdón, matemática no, medicina. Sí, sí. Dentro de las ciencias sociales, acá encontramos a la sociología, ¿sí?, a la antropología, que su estudio de la antropología también está muy ligado a la sociología. Son como casi hermanas. La antropología estudia la cultura, mientras que la sociología estudia la sociedad, ¿sí? Y una no puede ir sin la otra. No hay cultura sin sociedad y no hay sociedad sin cultura. Y las ciencias políticas también, ¿sí? Bueno, como para tener un pantallazo, ya se los anoté acá, ¿sí? ¿Qué cantidad de ciencias hay, ¿sí? Y después están las ciencias formales y las ciencias aplicadas, ¿sí? Las formales son aquellas, las matemáticas y la ciencia informática, y las ciencias aplicadas son la ingeniería. Bien, esto es a modo de marco para tener una idea, ¿sí? Tendiendo entonces o intentando dar todas ellas un carácter objetivo, algunas más que las otras, ¿no? Como sabemos ya, estuvimos leyendo, la sociología no nos da un carácter muy objetivo. Entonces, dígase tendiendo o intentando tener un carácter objetivo. Pues, los datos son datos, no pueden modificarse, tienen carácter objetivo. Pero sí, en el procesamiento de los datos, donde la subjetividad del sujeto investigador puede influir abrumándolo, como les decía yo hace un rato atrás, ¿sí? Depende de lo que estuvimos estudiando, si la subjetividad tiene mayor peso, o sea, la subjetividad, el factor ese ideológico, tiene mayor peso en lo que se investiga o no, ¿sí? Bueno, entonces ubicamos a la sociología primeramente dentro del conocimiento científico y dentro del campo de las ciencias sociales, inscribiéndose en el estudio de las sociedades. Ahora bien, uno podría pensar, ¿qué es el ser humano? ¿Siempre analizó el mundo que lo rodea de la misma manera científicamente? Y en realidad no siempre fue así. Recién hace unos 200, 300 años atrás, el ser humano empezó a darse respuestas de la realidad a través de este tipo de saberes. Y esto es súper importante, esto sí es importante, sí, recordarlo, que el conocimiento, sea cual fuere su especie, estructura la sociedad de una manera dialéctica. Ahora vamos a desarrollar un poquito qué es esto, qué significa esto, ¿sí? ¿Están ahí o ya se durmieron? No, estoy acá. Bien. ¿Estamos activos? Sí. Un poco más ordenado que la otra vuelta, ¿no, Agus? Sí, está bueno. Lo estuve ordenando porque la verdad era un desastre. Es decir, Se entonces, una alimenta a la otra y la otra alimenta a esta. Entonces dígase que el conocimiento científico alimenta a la sociedad y la sociedad alimenta el conocimiento científico. Esto significa que se alimentan de una manera dialéctica, como que se retroalimentan uno a la otra, por decirlo con mis palabras, ¿no? Observemos entonces cómo el conocimiento se suscitó a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Ya sabemos que no siempre la humanidad analizó el mundo de manera científica, ¿sí? Por ejemplo, en el plano político, hace aproximadamente 300 años atrás, la forma de gobierno preponderante era el sistema monárquico, en todas sus expresiones, ya sea por un rey, por un sultán o un cacique de tribu. Y el poder que aquel ostentaba no emanaba del pueblo, sino que emanaba de una fuente divina. Esto ya lo habremos visto un montón de veces, ¿no? Y si alguien se preguntaba por qué el rey era rey, la respuesta sería porque Dios así lo quiso, o sea, por fe, justificación por fe. Es decir, que el conocimiento metafísico alimentaba a la sociedad en todas sus maneras de desenvolverse. Tanto monarcas como súbditos coincidían en creer que una fuerza divina era quien designaba al rey para que conduzca los destinos de la sociedad. Bien. En el plano social, en la época medieval existía una estratificación social rudimentaria que separaba a la sociedad entre nobles y siervos, y quienes eran nobles era por tradición y designio divino. En el plano productivo o económico, podría decirse, ¿sí?, todos los bienes producidos pertenecían al señor feudal o a la nobleza. Es decir, que toda la sociedad en su desenvolvimiento cotidiano estaba justificada por el conocimiento o saberes metafísicos, siendo el conocimiento metafísico el saber hegemónico que alimentaba a toda la sociedad. La gran ruptura de este tipo de conocimiento se da con un movimiento filosófico de pensamiento denominado iluminismo, ¿sí? No dije revolución industrial, ¿se dieron cuenta? Primero dije que es un movimiento previo, es el iluminista. La revolución industrial y la revolución francesa fueron, digamos, la materialización, ¿sí?, de este movimiento de pensamiento, estas ideas que andaban merodeando por el mundo, ¿sí? Este movimiento filosófico iluminista, el cual se caracterizó por poner énfasis en la razón y en la ciencia, poniendo en duda las creencias del conocimiento metafísico, quitando a la humanidad de esta manera del oscurantismo, la ignorancia y la superstición. No por casualidad, este movimiento filosófico entonces se llama iluminismo, ¿no?
porque tengamos en cuenta de que había un oscurantismo de ignorancia y superstición que alimentaba a la sociedad, ¿sí? Esto vino a traer luz, por decirlo de alguna manera. Entre las principales figuras del Renacimiento, que esto es pre-iluminista, ¿sí? Antes de este movimiento iluminista, encontramos en el plano científico a Galileo Galilei, que fue un astrónomo físico matemático italiano que contribuyó al descubrimiento y avances en varias áreas de la ciencia, como por ejemplo mejorar el telescopio, y fue también el primero en utilizarlo. Y también encontramos a Nicolás Copérnico, astrónomo matemático polaco que contribuyó a la astronomía y al conocimiento científico en general con su teoría heliocéntrica. Entre paréntesis, el Sol es el centro del universo, derivando así la teoría religiosa teocéntrica que describía al cosmos tomando la Tierra como el centro del universo. Esto modificó toda la concepción de la humanidad sobre el mundo, dando origen al movimiento filosófico iluminista que vimos recién. Y acá encontramos las principales figuras del iluminismo, como por ejemplo en el plano político a autores que ya vimos en otras materias seguramente algunos: Voltaire, John Locke, Rousseau, Montesquieu y Kant. A tener en cuenta todos estos autores, sí, que los vimos en otras materias, bueno, en el plano económico, como así lo vimos en el plano político, toda esta gente, figuras del iluminismo, en el plano económico, vamos a encontrar a Adam Smith, ¿sí? Economista, filósofo escocés, conocido como el padre de la economía moderna, autor del libro Las riquezas de las naciones. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Sí. Vamos a tomarnos un momento, tomemos un momento para reflexionar. ¿Para qué corneta sirve estudiar sociología en la carrera de abogacía? Se abre el debate. ¿Qué pensaban? ¿Que iba a hablar yo solo? Creo que por una cuestión de la evolución de la sociedad y como van buscando, no pueden quedarse en el tiempo las leyes y la forma de ser sancionadas por las mismas leyes antagónicas para una sociedad que va mutando y va cambiando. Está bien. ¿Quién tiene algo más para aportar? Sí, Mariana. También puede ser para estudiar a las sociedades, cómo son cada sociedad, así como estudiamos en clase, que decía el profesor que cada sociedad es distinta, tiene distinta cultura, distintas tradiciones, y ahí se ve más o menos si vos cuando estudias ves, y cuando tengas un caso vas a ver un delito, la persona de dónde es, en qué, no sé si me explica, en qué lugar vivía, más o menos eso yo entiendo. Sí, bien, perfecto. Diego. Estoy. Yo creo que va por el lado de la sociología jurídica. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Bueno, la sociología nos servirá para entender que el ordenamiento jurídico de un pueblo no proviene del orden divino ni de la naturaleza del ser humano, o sea, ni de la naturaleza de un ser humano, sino más bien que es una construcción social que va variando en el tiempo a medida que aquella va evolucionando. Más o menos, ¿no? Armándolo con lo que ustedes dijeron, coincidimos. ¿Qué les parece? No, Nótese que las leyes de Indias que regían, esto lo dijo el profe, ¿sí? Que las leyes de Indias que regían en la sociedad del Virreinato del Río de la Plata no son las mismas que rigen hoy en día. Por lo tanto, si sos abogado penalista, obviamente tendrás que conocer el Código Penal, pero entender que aquel Código Penal es producto de una construcción social. Así pues, entender la sociedad es poder entender el derecho penal, el derecho civil comercial y el de familia, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Acá reflexiono, ¿no? Y digo, claro, porque al ser el ordenamiento jurídico, una construcción social para una sociedad, ponele oriental, capaz que al comportamiento humano, capaz que no significa una falta penal, y capaz que en nuestra sociedad sí. Eso va a armar el andamiaje jurídico que nos va a regir, digamos, de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Sí. Perfecto, continuamos entonces. De cierta manera, se respiraba una especie de soberbia científica, este mover, ¿no? Que suponía que la ciencia iba a poder dar respuesta a todo. Imaginémonos esto de que el iluminismo, ¿sí? Uy, ahora todo se va a iluminar. Pero si hay algo que debemos reconocer es que las respuestas que el conocimiento científico nos puede ofrecer son de cierta manera también limitadas. ¿Sí? Pues, la ciencia puede justificar lo que ve y determinar la ausencia de lo que no ve. Lo que no puede es determinar que algo no existe porque no lo ve. ¿Sí? O sea que acá confrontarían los dos tipos de saberes, tanto el científico con el metafísico, ¿se acuerdan? El conocimiento científico no podría afirmar de que Dios no existe, ¿sí? Porque no puede afirmar algo que en realidad no puede ver, solamente está limitado a decir no lo veo, ¿sí? Entonces es allí donde la ciencia no puede ver que el conocimiento metafísico es el que nos asiste y da respuestas. Parece que lo redacté mal, pero bueno. ¿Se entendió? La ciencia no puede ver... No, lo redacté mal, definitivamente. ¿Sí? Allí donde la ciencia no puede ver, ¿sí? El conocimiento científico es el que da respuestas. O sea, como que se asisten unos a otros. Porque imaginémonos que la ciencia no pudo determinar qué hay después de la vida o antes qué hay después de la muerte y antes de la vida. Pero sí, por ejemplo, el conocimiento metafísico sí tiene una respuesta. Después queda en uno
aceptarla o no. Cualquier religión, sea cual fuere, nos ofrecerá una respuesta a esta pregunta que dije, ¿sí? La cual será justificada por la fe en aquello. Volviendo al tema entonces, el conocimiento científico irrumpió al conocimiento metafísico, que hegemónicamente justificaba el mundo. Ese irrumpir se materializó en la realidad en un periodo coyuntural histórico, denominado Revolución Industrial, sumado a la Revolución Francesa, cambiando de esta manera el paradigma en muchas áreas de la humanidad como lo son. En la forma de gobierno, en la forma de producción, en la estratificación social, cambió el paradigma totalmente. En la forma de gobierno se pasó de la monarquía al republicanismo democrático, ¿sí? La monarquía, que ostentaba su poder por la legitimación divina, pasó a ser una república presidencialista o parlamentarista legitimada por el sufragio del pueblo, que, al fin y al cabo, si lo analizamos finitamente, es un dato objetivo. El voto es un dato, el sufragio es un dato, ¿sí? Objetivo. En la forma de producción, cuando antes toda la producción pertenecía a la nobleza y al señor feudal, después las producciones se atomizaron, pasando a pertenecer a varios actores de la sociedad, llámese burgueses, surgiendo entonces el instituto de la propiedad privada, que hasta allí no existía. En la estratificación social, mientras que antes existía una división social entre nobles y siervos, desaparecerá la burguesía y el proletariado, y llevándolo más a nuestros días, a los empresarios y a los asalariados, aunque algunos próximos autores considerarán que estas relaciones sociales son injustas, como por ejemplo el autor Karl Marx, que lo veremos más adelante. Por eso, a saber, debemos entender que el conocimiento científico configura la sociedad en la cual hoy vivimos, lo cual no significa para nada que el conocimiento metafísico se haya extinguido, sino que aquel ha quedado reducido a la esfera doméstica de cada individuo. ¿Bien? Bárbaro. ¿Algo para preguntar? Bueno, la ciencia, concepto de ciencia. La ciencia es un sistema organizado de conocimientos, basado en la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Clasificación de las ciencias. Si bien existen clasificaciones de las ciencias según su objeto de estudio, por ejemplo, la biología estudia la vida, la física estudia el comportamiento y las propiedades de la materia y la energía, este tipo de clasificación no nos termina diciendo mucho. Por eso es que más vale resaltar la clasificación que nos aporta un tal Mario Bunge, el cual las clasifica según cómo aquellas sean apreciadas. Entonces serán ciencias materiales o fácticas las que son apreciadas a través de los sentidos, como por ejemplo la ciencia natural, la biología, la física, las ciencias médicas. Y serán ciencias de tipo formal o ideales las que son apreciadas por entes ideales, como por ejemplo las matemáticas o la informática, bla, bla, bla. Sirviendo las ciencias formales o ideales de asistencialistas a otras ciencias para sus problemáticas, o sea que las ciencias ideales asisten a las ciencias fácticas o materiales. Las características de las ciencias, ¿sí? Acá vamos a hablar de las ciencias en general, ¿sí? Tanto las fácticas o materiales como las formales e ideales, ¿sí? Vamos a hablar de las ciencias en general. Son características que comparten las ciencias tanto materiales como formales: el carácter lógico, racional y analítico, el poseer un objeto de estudio y el utilizar un método. Estas tres características las tienen todas las ciencias. Las características de las ciencias materiales son objetivas, o tratan de serlo, ¿sí? No dogmáticas, ¿sí? Digo, tratan de serlo porque la sociología ya vimos que es una ciencia material, no es ideal. Son objetivas, no dogmáticas, metódicas, sistemáticas y son legales. Objetividad, porque la objetividad asegura que los resultados no están influenciados por factores ideológicos subjetivos, basándose en hechos y datos observables y verificables, permitiendo que esos resultados sean consistentes y aceptados de manera universal. Cuando decimos que son no dogmáticas, porque las teorías y los conocimientos que ellas producen no son absolutos e inmodificables, sino que pueden ser cuestionados, revisados a la luz de nuevas evidencias, aceptando que el conocimiento científico es siempre provisional, sujeto a cambios. Son metódicas, ¿por qué? Por el uso de métodos sistematizados razonablemente, asegurando un procedimiento que guíe la investigación, garantizando su rigor. Son sistemáticas porque alude a una estructura coherente de garantizar que aquel conocimiento se acumule e integre uno con otro de forma lógica. Y son legales porque su finalidad es buscar leyes universales que sirvan para generar previsibilidad. Ojo con este tema, no legales en el ámbito jurídico, sino son legales porque buscan establecer leyes universales. ¿Sí? Cerrando entonces con todo esto, si bien las ciencias formales aplican un método racional, objetivo, sistemático y no dogmático, las ciencias formales pueden arrojar respuestas con ciertas limitaciones a la realidad, como ya vimos, ¿sí? Y luego, otras investigaciones podrán ir puliendo y mejorando, en un sentido de sucesión de conocimientos aislados que, de ir conjugándose, apoyándose unos sobre otros, conforman lo que así se denomina cuerpo teórico, con el fin de arribar a una teoría superadora denominada paradigma. A sabiendas luego de lo que hemos visto hasta aquí, la sociología es una ciencia formal, cuyo objeto de estudio es la sociedad, encontrando en la sociología como ciencia formal algunas limitaciones. Entre esas limitaciones, la investigación de su objeto de estudio, por no poder aislar el objeto de estudio en sí mismo y hacerlo como lo hacen tal vez otras ciencias, por ejemplo las ciencias biológicas que aíslan ratones. Acá no podemos aislar una sociedad entera, ¿sí? Por no poder experimentar por estímulos controlados a su objeto de estudio, como sí lo puede hacer por ejemplo la ciencia biológica, ¿sí? Que pueden estimular a unos ratones y a otros no, con ciertos estímulos controlados. También está limitada por la observación de su objeto de estudio a esos estímulos no controlados. Por ejemplo, cómo reacciona la sociedad argentina cuando hubo una crisis económica y compararlo de forma análoga con otra sociedad similar. También está limitada por no haber dos sociedades idénticas también, ¿sí? Que es nuestro punto de comparación. No existe. Además de que el sujeto investigador también forma parte del propio objeto de estudio del cual está analizado. Todo esto tornando más dificultoso el objeto de estudio de la sociología comparándolo al de otras ciencias. Apéndice, acá les agregué algo. En otra materia de la carrera denominada metodología de la investigación, vamos a ver los métodos que la ciencia utiliza para hacer sus verificaciones, como también los tipos de razonamiento que existen para arribar a sus resultados. Hasta acá, basta con que sepamos todo esto.
Si crees que este video te sirvió, puedes invitarme un cafecito a través del link que te dejo acá abajo en la descripción. No olvides suscribirte y visitar el próximo video de la materia que te dejo por acá. Ah, y los anteojos son de filtro.